Un gusto estar con ustedes en esta emisión de Impacto Económico a través de esta, su señal informativa de América Latina y del Caribe, la de Telesur. Soy Aaron Romero y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy le contamos que el café impulsa la economía de Colombia. En el expediente económico estaremos abordando el flagelo del hambre y los desafíos sobre este tema a nivel global. Y en el recorrido digital le adelantamos que el gobierno de México estima un crecimiento del 40% en el turismo extranjero para el año 2026 a propósito del Mundial de Fútbol. En Colombia la economía ha ido en ascenso y está impulsada principalmente por la producción y exportación de café. A este rubro le siguen la construcción, el comercio y también los servicios. Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2025, la producción del grano creció 38,9% y las exportaciones ya representan más del 11% del total nacional, el nivel más alto en 2 décadas. El auge del alza en la producción del café y la demanda internacional han fortalecido la balanza comercial del país y han contribuido con el valor agregado del sector agropecuario colombiano, representando el 12,2% del total y al 1,5% del Producto Interno Bruto. Y como cada año, Cuba presenta ante la Organización de Naciones Unidas una resolución que exige a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo económico y comercial y también financiero contra la isla. Desde La Habana, los cubanos y las cubanas nos narran en primera persona el impacto directo de estas medidas que tienen sobre la sociedad civil. Aquí tenemos un trabajo que nos preparó Belén dos Santos. Desde hace más de 6 décadas, los Estados Unidos, mayor potencia imperial del mundo, somete a Cuba a un cruel bloqueo económico, comercial y financiero. Esta semana, como todos los años desde 1992, Cuba vuelve a presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir por el levantamiento de estas medidas que hieren directamente al pueblo cubano. Yo nací en 1964, o sea que he vivido toda mi vida bajo el bloqueo imperial. El bloqueo realmente es un genocidio contra todo el pueblo de Cuba y contra cada uno de los ciudadanos cubanos. Una aspirina, un acetaminofén para calmar un dolor está bloqueado. Tal como han hecho los ejércitos desde la antigüedad, el bloqueo es una estrategia de guerra no convencional que utiliza la restricción como arma contra un pueblo. Un campesino que se levante a las 6 de la mañana y que quiera roturar la tierra para preparar para sembrar, y al abrir su tractor para poder arar la tierra, prepararla, no tiene lubricante, no tiene combustible, qué hacer, qué alternativa buscar para poder hacerlo, o que sus producciones tiene plagas y no tiene cómo fumigarla. Esas son las cosas que el bloqueo limita el día a día de un campesino. Es importante también que el mundo conozca que aquí existe de verdad una sociedad civil, porque existe, hay una campaña que en Cuba no hay sociedad civil, pero sí la hay, pujante, una sociedad civil diversa que cubre muchos sectores, que participa en el diseño de las políticas, en su implementación y también en su supervisión. La presentación ante las Naciones Unidas estima que el bloqueo generó pérdidas de 7.500 millones de dólares en un año para Cuba. Son recursos que el país, aun siendo uno de los que más invierte en políticas sociales, no puede utilizar en favor de los que más lo necesitan. Geudis Vega es miembro del directorio de la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba. El bloqueo le impide acceder a los últimos desarrollos de la inteligencia artificial para mejorar su calidad de vida. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro es que hoy es Cuba, pero mañana puede ser cualquier otro país que se encuentre en la situación que ya por más de 60 años se encuentra Cuba. Y cuánto
cuánto te afecta en tu desarrollo personal el que desde el extranjero te estén bloqueando, te estén impidiendo disfrutar de determinados elementos que constituyen mecanismos para poder ejercer tus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Año tras año, la comunidad internacional, reunida en la Asamblea General de la ONU, vota en abrumadora mayoría por el levantamiento del bloqueo contra Cuba. Y año tras año, cubanas y cubanos vuelven a alzar su voz contra la política imperial, apostando a la fuerza de su resistencia y a la potencia de la solidaridad de los pueblos. Cuando los pueblos son dignos, merecen respeto y están dispuestos a no vivir de rodillas delante de nadie. Entonces, sí pedimos que se acabe el bloqueo y que quiten ese genocidio, pero no nos pondremos de rodillas. Belén de los Santos para Telesur desde La Habana, Cuba. A pesar de las presiones por parte del gobierno de Donald Trump en contra de los países para modificar su apoyo hacia Cuba, mayoritariamente desde la Organización de Naciones Unidas se votó a favor del levantamiento del bloqueo. 165 países dijeron levantar el bloqueo en contra de Cuba por parte de Estados Unidos. Vamos a avanzar entonces también con más información porque el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEP, celebra su cumbre con líderes y una de las principales reuniones económicas y geopolíticas del año. Este foro representa el 60% del PIB mundial, casi la mitad del comercio global y reúne también el 40% de la población del mundo. En esta edición, el lema propuesto por el país anfitrión, Corea del Sur, es construyendo una mañana sostenible, conectar, innovar, prosperar. Este lema refleja el deseo colectivo de crear una comunidad Asia-Pacífico más conectada, más inclusiva y más innovadora, que pueda seguir creciendo de forma sostenible en medio del rápido cambio y la incertidumbre. En ese sentido, el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Tom McLeod, destacó el papel fundamental de la PEP en la promoción del libre comercio en un contexto de creciente proteccionismo y de fricciones geopolíticas. En una entrevista con la cadena de televisión CGTN, previa a la cumbre, McLeod subrayó la capacidad única de la PEC para reunir a diversas economías con el fin de buscar puntos en común en materias políticas, comerciales y también económicas. El 40% de la población mundial, casi la mitad de la economía mundial, se reunirá en República de Corea, incluyendo ministros y líderes. Debemos aprovechar esta oportunidad para dialogar sobre cómo impulsar el comercio y no restringirlo, porque el comercio internacional beneficia a los consumidores, les brinda mayor libertad de elección y además impulsa el crecimiento empresarial, la riqueza y las economías. Creo que existen oportunidades para que ministros y líderes se reúnan bilateralmente para dialogar, así como colectivamente, sobre cuáles deberían ser algunos de los roles de APEC y el efecto que los cambios en el comercio y en las políticas comerciales pueden tener en la economía mundial, así como en las economías individuales. Por lo tanto, la respuesta es, si se puede, deberíamos esperar algún anuncio importante como resultado de la APEC. Tendremos que ver, pero sin duda hay varias reuniones bilaterales de país a país y el mundo estará observando con mucho interés. Por su parte, expertos han destacado el papel fundamental de la región Asia-Pacífico en el impulso del crecimiento global en medio de las crecientes tensiones comerciales e incertidumbre política. Las crecientes tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas comerciales representan un riesgo significativo para el crecimiento económico de Asia-Pacífico, lo que podría ralentizar el dinamismo en los próximos años. Esta creciente incertidumbre reduce la inversión empresarial. Por lo tanto, las disputas comerciales pueden interrumpir las cadenas de suministro, aumentar los costos y reducir la confianza de los inversores, lo que puede afectar particularmente a las economías dependientes de las exportaciones, como Corea del Sur, especialmente en esta región. Por ello, creo que el papel de la PEC es el de actuar como un observador atento a la región. La región de Asia-Pacífico ha sido un motor clave de crecimiento mundial. China y Corea del Sur son buenos ejemplos de ello, gracias al notable desarrollo de Corea desde 1980.
Según los datos más recientes, Corea del Sur se convirtió en una economía avanzada y el ingreso per cápita creció hasta el 88% del promedio de las economías avanzadas. Un historial de desarrollo verdaderamente notable y un ejemplo excepcional de un país que superó la trampa del ingreso medio y alcanzó el estatus de economía avanzada. En 1980, China tenía menos del 3% de los ingresos de la economía mundial, del promedio de las economías avanzadas. Y en los datos más recientes, China supera ligeramente el 38%, lo que representa un desarrollo notable. ¿Qué puede hacer la región de cara al futuro? Básicamente, continuar con un crecimiento interno sostenible y sólido, una de las mejores cosas que puede hacer por la economía global. En Rusia, desde el 29 hasta el 31 de octubre, se estará realizando en San Petersburgo el Foro Municipal Internacional de los BRICS, un importante evento que reunirá a personalidades de más de 50 naciones. El foro se organiza en conjunto con la Exposición Internacional Industrial Ruso, sirviendo como la plataforma para discutir estrategias actuales de desarrollo urbano y donde los representantes municipales interactúan directamente con empresas industriales y tecnológicas. El programa del foro incluye 15 áreas temáticas como digitalización, transición verde, finanzas municipales e inversiones. Durante el evento se presta especial atención al fortalecimiento de los vínculos empresariales y al desarrollo de la cooperación municipal internacional a través de la diplomacia ciudadana. Con esto marcamos una primera pausa en Impacto Económico. Al regreso estaremos hablando del flagelo del hambre y también los desafíos sobre este tema a nivel global. Avanzamos con más información. El día 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que busca generar conciencia pública sobre la necesidad de luchar contra el hambre y la desnutrición, así como también fortalecer la seguridad alimentaria a nivel global. La falta de alimentos tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo que afectan directamente la salud de los más vulnerables. La comida, por cierto, es el recurso estratégico más antiguo de la humanidad y más decisivo para el futuro. Ninguna sociedad puede sobrevivir sin pan, arroz, maíz o agua. Sin embargo, en pleno siglo XXI, cuando la ciencia y la tecnología permiten producir alimentos suficientes para toda la población a nivel mundial, millones de personas siguen muriendo de hambre o sobreviven en inseguridad alimentaria. La paradoja es brutal. Nunca se produjo tanto, nunca se desperdició tanto y nunca hubo tantas personas pasando hambre por distintas causas. Y precisamente las causas del hambre en el mundo son múltiples y entre ellas se destacan los conflictos bélicos. Ejemplo de esta situación la encontramos en Palestina, donde pese al acuerdo del alto al fuego, la hambruna declarada en Gaza tendrá efectos a largo plazo, sobre todo en los niños, según expertos. Decenas de miles de niños en Gaza padecen desnutrición aguda, según nuevas estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. El estudio reveló que entre enero del año 2024 y agosto de 2025, la desnutrición infantil, una afección potencialmente mortal que requiere de tratamiento médico, aumentó durante los periodos en que Israel impuso severas restricciones a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. A mediados de agosto de este año, los investigadores estimaron que 54.600 niños sufrían de desnutrición aguda, incluidos casi 13.000 con desnutrición severa, lo que pone en riesgo su salud y también su desarrollo a largo plazo. Otro ejemplo de las causas del hambre por conflictos armados lo encontramos acá en la región, en Haití precisamente. Según el último informe del Programa Mundial de Alimentos, el país se enfrenta a una de las peores crisis de hambre del hemisferio occidental, al límite de la hambruna, agravada por la violencia de las pandillas.
El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas, lanzó una alerta urgente sobre la crítica situación humanitaria en Haití, donde la escalada de violencia, el control casi total de la capital por parte de pandillas y la falta de financiación internacional están llevando a millones al borde de la hambruna. Es cada vez más difícil moverse por la ciudad. La ciudad está cada vez más asediada por asociaciones armadas y es cada vez más difícil para la gente acceder a los alimentos. Al mismo tiempo, el organismo anunció que Haití es actualmente el único país del continente americano que enfrenta niveles catastróficos de hambre, equiparables a una hambruna. Más de 5,7 millones de haitianos se encuentran en situación grave de inseguridad alimentaria y la situación sigue deteriorándose. En este momento tenemos 1,2 millones de personas en lugares como este. Quienes están aquí no tienen acceso a ganancias ni alimentos. Por eso vemos a más de 8.000 personas en lugares como este y viviendo en niveles de inseguridad alimentaria elevados. Producto de la inseguridad, 1,3 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de alimento y refugio. Además, miles de familias viven en escuelas y edificios públicos, privadas de oportunidades de generar ingresos y de educación. Aquí las condiciones son peores. Por la noche dormimos todos encima de los demás. Imagínense, 8 adultos y 5 niños en una sola habitación. Es preciso indicar que la agencia de la ONU se ha visto obligada a recortar raciones y suspender programas debido a la escasez de fondos, lo que agrava aún más la situación de las familias afectadas. Desde enero, el PMA ha asistido a más de 2 millones de personas, pero necesita 139 millones para continuar con su labor humanitaria en los próximos 12 meses. Y es que la falta de financiación amenaza no solo las vidas, sino también la estabilidad. La asistencia alimentaria es un salvavidas en el volátil entorno de Haití. No solo ayuda a salvar vidas hoy, sino que también puede reducir el riesgo de colapso social, desplazamiento y migración forzada para miles de ciudadanos. En medio de este flagelo hay una organización que lucha contra el hambre. Se trata de la FAO, que en días recientes cumplió su aniversario número 80, donde a lo largo de estos años 194 países se han unido a la institución con proyectos que impulsan el desarrollo agrícola para combatir la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Más detalles en el siguiente material. Maleuta Majao, de 27 años, lleva ya 2 años en la agricultura. Durante este tiempo, bromea, ha aprendido a cultivar literalmente buenas ganancias. La papa cosechada en su terreno, que actualmente es al menos 300 kilogramos, la vende en el mercado. Entre sus planes está convertirse en una gran agricultora, para que las verduras de su campo puedan abastecer a todo el país. La agricultura es importante para los jóvenes, ya que ofrece la oportunidad de crear empleos, ganar dinero y así apoyar y mantener a sus familias. Los tubérculos para la siembra, así como los fertilizantes, fueron proporcionados a los agricultores de Lesoto a través de uno de los programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. También compartieron con ellos la tecnología para la producción de papas. Ahora este cultivo es una prioridad para la industria agroalimentaria del país. Durante varios años realizamos investigaciones. Los resultados mostraron que en Lesoto hay un producto que podemos cultivar y que contribuirá al crecimiento y la transformación de la agricultura, y ese producto es precisamente la papa. Nigeria es otro país africano con el que la FAO colabora. Junto con el gobierno del país, la organización destinará más de $3.000 millones al desarrollo del sector agrícola. Una parte de esta suma será destinada a las granjas de acuicultura. Gracias a este financiamiento, podré adquirir el equipo que me permitirá secar el pescado como yo quiero, y los compradores que encarguen el producto podrán recibirlo de mí lo más rápido posible, en lugar de acudir a otro vendedor. Así que esto me ayudará mucho. Proveer suministros de semillas para la nueva cosecha, implementar sistemas de riego modernos, ayudar a restaurar los bosques. En una rueda de prensa en la sede rusa de la organización, los periodistas fueron informados sobre los logros alcanzados en los 80 años de existencia de la FAO. Hoy en día, sus programas se implementan en más de 130 países alrededor del mundo, y algunos de ellos cuentan con el apoyo financiero de Rusia. De la historia reciente, puedo recordar la contribución voluntaria de Rusia de $10 millones para erradicar el
el brote masivo de langosta del desierto en el este de África, ocurrido en 2020. Esta contribución llegó en el momento justo y fue muy útil. Gracias, en parte, al apoyo donante de Rusia, este brote fue erradicado en el transcurso de un año. El enfoque del departamento ruso también está en los proyectos en los países de Asia Central y Transcaucasia. No solo se exportan productos, Rusia está lista para compartir tecnologías. Se presta gran atención a la agenda ecológica. En un futuro cercano, los especialistas comenzarán a descifrar los datos satelitales que ayudarán a evaluar el estado de los bosques del país. Estos resultados formarán parte de un compendio de investigaciones sobre el estado de los recursos forestales en el mundo. Nosotros vamos a marcar una nueva pausa, pero le adelantamos que el gobierno de México estima un crecimiento del 40% sobre el turismo extranjero a partir del año entrante, 2026. Ya volvemos. Comenzamos este recorrido con el medio Sputnik. Titula: el gobierno de México estima un crecimiento del 40% sobre el turismo extranjero para 2026. La Copa Mundial de Fútbol del año entrante impulsará la industria turística mexicana, por lo que será un motor para la meta del país latinoamericano que busca convertirse en la quinta nación más visitada del mundo, según declaró Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, en una entrevista con el diario Milenio. En concreto, escribe el diario, la Sectur prevé que en 2026 unos 67 millones de visitantes extranjeros arriben a México, una cifra sumamente elevada comparada con la expectativa del cierre de este año gracias al Mundial y otros eventos. Tan solo en la Ciudad de México, las autoridades esperan recibir más de 5,5 millones de viajeros internacionales, mientras que Monterrey y Guadalajara, las otras dos sedes de la Copa, podrían superar 3 millones cada una según consigna el texto. En dichas sedes se remarca la nota, con base a datos de la Federación Internacional de Fútbol asociados, la FIFA, se llevarán a cabo 13 partidos, incluido el juego inaugural en la capital del país. Avanzamos con actualidad RT. Dice lo siguiente: Trump reduce a la mitad los aranceles sobre las importaciones de China. Acordé imponer a China un arancel del 20% sobre el ingreso o por el ingreso del fentanilo a Estados Unidos, que es un arancel grande, y sobre la base de las declaraciones de hoy lo he reducido en un 10%, así lo anunció ante la prensa el día jueves a bordo del Air Force One. Así que es un 10% en lugar del 20%, resumió, agregando que su decisión entra en vigor de inmediato. Así lo dijo el presidente Trump. También decidió no seguir adelante con su última amenaza arancelaria, que habría impuesto un gravamen del 157% para Beijing y redujo la tasa actual del 57% al 47%, argumentando que China accedió a colaborar más en la reducción del flujo de ingredientes del fentanilo y prometió reanudar las compras de soya estadounidense, así como mantener el flujo de exportaciones de tierras raras. El presidente Trump y el presidente Xi Jinping de China se reunieron en la ciudad surcoreana de Busan en el marco de la cumbre del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, en medio de una guerra comercial sin precedentes entre ambas potencias. El encuentro concluyó sin una declaración conjunta. Y también tenemos Africa News, dice lo siguiente: Mali revoca más de 90 permisos mineros en medio de una ofensiva contra el incumplimiento. Según un decreto firmado por el ministro de Minas del país, Amadou Keita, todos los derechos derivados de los permisos cancelados quedan liberados y disponibles para su reasignación. Los permisos emitidos entre los años 2015 y 2022 abarcaban la exploración de oro, mineral de hierro, bauxita, uranio y tierras raras. Esta medida se suma a otras similares adoptadas en otros países africanos para reforzar el control sobre los recursos naturales. Malí, uno de los principales productores de oro de África, ha sufrido una disminución de la inversión extranjera en un contexto de creciente inseguridad y de cambios regulatorios. Revisamos el precio del WTI, marca $60.19 con una caída de 17 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa marca $64.29, una subida de 0,06 centavos de dólar, y el barril de la OPEP marca $65,46 con una baja de $2.08.
Gracias por estar en sintonía de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Será hasta la próxima. Soy Aaron Romero.